parte informativo número 369 del 12 de marzo del 2021 del Gobierno de la provincia de Formosa y el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Primero, en las últimas 24 horas se han realizado 3.710 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 20 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Formosa 11, 6 por contacto estrechos, 4 por búsqueda activa en terreno y una consulta por síntomas leves. Clorinda 7, 4 consultas por síntomas, un control por internación con síntomas graves, 2 consultas por egreso de la ciudad. Ingeniero Juárez 1, una consulta por síntomas moderados y Pirané 1, una búsqueda activa en terreno. Segundo, en el día de la fecha debemos informar la triste noticia del fallecimiento de Higinio, un vecino de Clorinda de 65 años con comorbilidades. Él mismo ingresó a una clínica privada de dicha ciudad el 6 de marzo con un cuadro respiratorio grave y luego es derivado al Hospital Distrital de Clorinda en estado crítico. Allí fue conectado a la asistencia respiratoria mecánica y luego de obtenerse un PCR positivo a coronavirus, fue derivado al Hospital Interdistrital Evita. A pesar del tratamiento médico indicado, no fue posible revertir su estado crítico durante la internación en la terapia intensiva, falleciendo ayer por la tarde como consecuencia de la evolución de la enfermedad COVID-19. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Higinio. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 10 pacientes, siendo ellos 3 pacientes del Hospital Interdistrital Evita, 4 pacientes del Centro de Asistencia Sanitario número 13 de Formosa, 2 pacientes alojados en domicilio y un paciente del Centro de Asistencia Sanitario número 15 de Clorinda. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total diagnosticado 1.633, total recuperados 1.255, casos activos 325, fallecimientos por coronavirus 22, casos en tránsito con egreso de la provincia 31 y cantidad de test realizado a la fecha 173.697 con un 0,94% de positividad. Quinto, con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 341, casos activos 169, fallecimientos por coronavirus 2. Clorinda, casos diagnosticados 460, casos activos 93, fallecimientos por coronavirus 16. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265, casos activos 9 y fallecimientos por coronavirus 2. Sexto, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 688. Control en la vía pública, 9.182 personas y 6.446 vehículos. Infracciones, 27 vehículos por restricción de circulación y patente y 301 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. Fiestas privadas intervenidas, 1.
7. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 17.784 personas desde la implementación de este programa. 8. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 26.543 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria 2.728 personas, de las cuales 1.672 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 9. En el día de ayer se verificaron 2 violaciones a la cuarentena domiciliaria en la ciudad de Formosa. En el primer caso, se trata de 2 gendarmes que ingresaron a la provincia el día 10 de marzo, alojándose en un hotel de la ciudad capital para cumplir su cuarentena. Al día siguiente de su ingreso, se constató que ambos se retiraron del hotel en un auto particular para dirigirse a una sala velatoria de la ciudad sin el cumplimiento de ningún protocolo sanitario. El segundo caso se trata de un vecino de 66 años que por ser contacto estrecho de un caso positivo previo debía cumplir su cuarentena en una casa del barrio República Argentina desde el 10 de marzo, constatándose al día siguiente que él mismo se había ausentado de dicho domicilio. Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo a la salud pública de la población, se iniciarán las acciones legales contra los infractores de las cuarentenas domiciliarias. 10. Se ha detectado la difusión de información falsa relativa a la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad capital. Repudiamos el accionar vil y ruin de quienes así proceden, buscando confundir a la población en plena lucha contra la pandemia. Instamos a todos los formoseños y formoseñas a continuar informándose únicamente con los datos oficiales que de todo lo relativo a la pandemia de coronavirus difunde este Consejo a través de los partes diarios. 11. En relación al avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, recordamos a la población que el día de mañana, sábado 12 de marzo, serán vacunados los adultos mayores de 80 años, residentes en Formosa capital, es decir, las clases 36, 37, 38, 39 y 40, en distintas escuelas ubicadas estratégicamente para facilitar esta importante tarea sanitaria. 12. Con provincianos, en estos últimos 2 días hemos alcanzado un nuevo récord diario de testeos a coronavirus en el marco de la búsqueda activa de casos, el control de las medidas sanitarias en toda la provincia y el trabajo en terreno para mitigar los brotes de contagios. De esta manera, superamos los 173.000 test realizados desde el inicio de la pandemia. Este trabajo refleja el enorme esfuerzo y compromiso de todo el personal de salud abocado a la lucha contra la pandemia, así como la invalorable colaboración de los voluntarios por la salud y la vida. La mentira, la manipulación de la información y el ocultamiento de la realidad que un sector político realiza en complicidad con medios de comunicación de Buenos Aires constituyen una inaceptable falta de respeto a todas las personas que trabajan incansablemente para cuidar la salud de la comunidad y significan, por ende, una falta de respeto para todo el pueblo formoseño. El único enemigo que tenemos
es el virus. Entender esta realidad es fundamental para que podamos dejar atrás los momentos más difíciles de la pandemia, y para ello debemos seguir trabajando unidos, organizados y solidarios. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Para continuar con la información del día de hoy, el doctor Vivolini nos dará la siguiente información. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. De las personas que actualmente tienen el diagnóstico de la infección, que están cursando su infección causada por el virus, que como siempre decimos se llama SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, de todos ellos que están distribuidos en las distintas partes de la provincia, hay un grupo de ellos, 69, que están alojados en el Hospital Interdistrital Evita, que son aquel grupo de pacientes que necesitan un control un poco más estricto y de mayor complejidad que de las otras personas, o diagnosticadas también, pero que puedan estar ya en su domicilio, haciendo aislamiento domiciliario, cursando su seguimiento de la infección ahí, o en algún centro de atención sanitaria. De estas 69 personas, hay 15 de ellas que están mucho más complejas, más complicadas, que están necesitando la utilización de la terapia intensiva. De esas 15 personas, a su vez, que están en terapia intensiva, hay 13 de ellas que están con asistencia respiratoria mecánica, que son los casos más graves. Estas 13 personas efectivamente tienen un cuadro grave por descompromiso, ya una neumonía del pulmón, que afecta el pulmón obviamente, y que puede afectar otros órganos, y ese grupo que ya tiene más afectación de más de un órgano, ya los consideramos como cuadros críticos. Esos cuadros críticos son los que tienen peor pronóstico aún y una alta posibilidad de fallecer. El resto de las personas que están tanto en el hospital, que pueden ser asintomáticos o con síntomas leves, o en el resto de los lugares donde están internados, están con seguimiento, como siempre decimos, con médico y enfermero. Aquel que requiere laboratorio se le realiza, y aquel que necesita una radiografía de tórax también tiene el alcance para realizarse, se coordina y se realiza. Y para terminar, nada más, volvemos a recalcar la importancia de la vacunación. Es en Formosa Capital para los que tienen 81 años y más, y aquel grupo de personas que de Formosa Capital que tenga su registro de residencia en Formosa Capital, pero que no se pudo vacunar en la primera tanda, los de 85 para arriba, los que tienen mayor años todavía, puede acercarse ese día también, si por alguna causa no pudo acercarse en dicha oportunidad, para terminar de completar también a ese grupo de personas. Recordar llevar el DNI, y aquella persona que por circunstancias especiales está postrada o en su domicilio y no se puede movilizar, un familiar o algún allegado puede ir hasta el colegio o a la escuela, avisar de dicha situación, que personal de salud irá hasta el domicilio en esa circunstancia especial exclusivamente para poder completar el esquema de vacunas. Gracias. Muy bien. Para recordar a la población que desde ayer jueves están siendo inmunizados con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus los adultos mayores de residencias públicas y privadas. Se trata de personas que el pasado 18, 19 y 20 de febrero recibieron el primer componente, con todos los protocolos, a fin de brindar la mayor protección a nuestros adultos mayores. El equipo de vacunadores recorrió ayer las residencias públicas Regina Godoy de Pupo, Evita y Eva Perón, y hoy avanzaron con las residencias San Francisco de Asís del Espinillo y los geriátricos privados de Formosa Capital. Mañana sábado, las segundas dosis estarán siendo aplicadas en las residencias de gestión pública y privada del interior, completándose así el esquema de vacunas contra el coronavirus a todos los adultos mayores que residen en geriátricos de nuestra provincia. Ahora pasaremos a escuchar algunas palabras del doctor Mario Romero Bruno.
Bueno, realmente seguimos viendo el aumento de casos. En el día de la fecha tenemos 20 casos nuevos, 9 de Capital, 6 de Clorinda, se agregó también algunos de Ingeniero Juárez y de Pirané. Entonces, ante esta situación que seguimos viendo el aumento y como decimos el día de ayer, vamos a esperar un aumento mayor porque estamos viendo la foto de 14 días hacia atrás. Entonces, ¿cómo nos preparamos ante esta situación? ¿Qué decisiones se toman? Siempre, ustedes saben, desde el principio hemos remarcado de que el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19 tiene por centro al ser humano, porque se trata de una filosofía fundamentalmente humanista y cristiana. Entonces tenemos como centro la vida y la salud, y las decisiones que ha tomado el Consejo, todo diariamente, han sido por sobre todo otro tipo de intereses, la vida y la salud y el interés común. Entonces, en este momento que estamos viendo un aumento de casos, aún con todas las críticas, con toda la situación mediática que se ha organizado, con otro tipo de intereses, van a seguir prevaleciendo por sobre todo este tipo de decisiones. Entonces, de acá en más, tenemos que seguir intensificando todas las medidas preventivas para esto. Muchos países y otras provincias han tomado medidas, pero después que han ocurrido los casos, después que han ocurrido las muertes y muchas veces tardíamente. Nuestra provincia se caracteriza por haber tomado decisiones oportunas, como en este caso, de poder restringir por sobre todo la movilidad, porque el virus se transporta con las personas cuando se comunican entre sí en diferentes lugares, y por eso es que la mayor parte de los barrios de Capital han reportado casos, por la gran movilidad que existe entre las personas. El lugar fundamentalmente para que se produzcan este tipo de situaciones siempre han sido las reuniones sociales, reuniones familiares, fuera de las personas convivientes que se reúnen con otras familias, de su propia familia, y esto origina los contagios. Lógicamente que no son deseados. O sea, yo creo que nadie puede decir quiero contagiar a mi ser querido, a mi familia, a mi padre, a mi abuela, pero se produce este tipo de situaciones. Entonces, darnos cuenta de que si no tomamos medidas que nos protejan para evitar el contagio y para contagiar a otros, esto va a seguir en una escalada como la que estamos viendo. Entonces, por sobre todo, hay que volver a esta situación coyuntural que si la podemos sobrepasar, tenemos un mejor futuro, en el sentido que estamos justamente hablando de las campañas de vacunación. La campaña de vacunación que se están dando este fin de semana para las personas mayores de 80 años, las que se van a seguir anunciando la semana que viene para otras personas de edad de mayor riesgo, son las que ya nos alientan a que si hicimos tanto esfuerzo durante todo un año, ya tenemos ahora una esperanza concreta, que es la vacunación. El alto efectividad que tienen las vacunas también nos demuestran de que realmente esta va a ser una solución en los próximos meses. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para salvar vidas, para evitar muertes innecesarias. Y esto es la situación que tenemos que seguir manteniéndonos en lo posible en nuestra casa, únicamente situaciones especiales que harían que nos tenemos que trasladar de un lugar a otro, restringir la movilidad vehicular por sobre todo, y en esto tenemos que volver a nuestro propio autocontrol, pero también al control que tiene que ejercer el Estado, porque el Estado, por sobre todo un Estado presente como el que tenemos, trata de proteger la mayor parte de sus habitantes. Sabemos que hay minorías que lógicamente tienen otro tipo de intereses. Hubo una encuesta que se hizo en los días del 22 al 28 de febrero, hecho por una universidad de Quilmes, que tomó un muestreo de 1.494 personas, 1.496 personas de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires. Y le preguntaban, ¿qué harías si fueras presidente, o sea, el que tiene que tomar las decisiones, y se empezaran a llenar las terapias intensivas? Nosotros actualmente en el Hospital Interdistrital Evita tenemos el 31% de la terapia ocupada con estos 15 pacientes que mencionaba el doctor Vigolini. No querríamos tener 15 más y tomar decisiones, no querríamos esperar que se llenen las terapias intensivas porque sabemos que las probabilidades de fallecimiento de muchos de esos, como tenemos que lamentar el día de hoy, el fallecimiento de este comprovinciano Higinio de 65 años, no querríamos que siga pasando esto si se puede evitar.
Pero si ocurriera esto, si comenzaran a llenarse las terapias intensivas, ¿cuál sería la decisión? Fue la pregunta que se le hizo a estos encuestados con una muy buena metodología, donde participaron también investigadores del CONICET. La respuesta fue, el 40% decía que prefería que se haga una cuarentena bien estricta durante un mes para que el virus desaparezca con policía y gendarmería en la calle, un 40%. Un 23% más opinaba que podría hacerse una cuarentena intermitente de 9 días y liberar 21 días y esos otros días estén libres de circulación hasta que todos estén vacunados. El amarillo, que sería el C, que es el 16%, volvería a cerrar algunas actividades específicamente recreativas y las escuelas, pero el resto lo dejaría como hasta ahora. Solamente el 21% le pediría a la población que aumente los cuidados, pero no pondría ninguna restricción. O sea, casi el 80% pondría algún tipo de restricciones cuando ve que se están acumulando la cantidad de casos y que puede saturar un sistema de salud. Ahora bien, estos que pensaban que las medidas restrictivas que ha adoptado la gran mayoría de los países, ya cuando aumentan la cantidad de casos en forma tardía, como decíamos, ¿qué piensan de lo que opinaría el resto de la ciudadanía cuando tomaran estas medidas? ¿Cómo reaccionaría la ciudadanía ante esta decisión del presidente? Fíjense lo que opinan estas personas. Solo los que escogieron a una medida restrictiva, el 14% únicamente pensaba que estas medidas serían apoyadas por la ciudadanía. O sea, el 80% que opinaba que había que tener una medida restrictiva, solamente el 14% pensaba de que la ciudadanía lo apoyaría. El que está en celeste, el 36%, pensaba que la mayoría respetaría las medidas, lo apoyaría convencidos, aunque una minoría también tendría alguna bronca por esta decisión. Entonces, de ahí tenemos el 50% que de alguna manera estaría apoyando esta decisión, aunque una minoría tendría bronca. Ahora, el otro 50% pensaría, los que están en amarillo, 31%, que la mayoría de la gente respetaría las medidas, pero con miedo, y casi todos le tendrían bronca como presidente. Un 19%, la mayoría le tendría tanta bronca que habría demasiadas protestas y no podrían imponer la cuarentena. Entonces, estas personas que adoptaban una medida preventiva, protectora, pensaba que la gran mayoría de las personas tendrían algún nivel de bronca por esta decisión y muchas no la acatarían. Ahora, los que eligieron únicamente un 20%, los que decíamos hoy, que este 20%, que es prácticamente la minoría, que no haría ninguna medida, pensaría que el 66% lo acompañaría a esta medida, porque están hartos las restricciones impuestas por el Estado. Un 17% diría que la mayoría lo acompañaría, pero habría una minoría que juntaría mucha bronca porque no lo estaría cuidando como presidente, y pensaría que únicamente el 17% tendría bronca porque el presidente no lo está cuidando. Entonces, ¿qué quiere decir esta percepción que recaba esta encuesta? Que aunque la mayoría piensa que las medidas preventivas son las mejores para proteger a la comunidad, creería que no está acompañada por el resto de la ciudadanía. Al contrario, la minoría piensa que es la mayoría la que la acompaña. ¿Y por qué es esto? Porque justamente las manifestaciones que se dan y que tienen gran repercusión a través de los medios de gran dominación, con gran poder económico, como son los medios televisivos, radiales, diarios, etcétera, y las redes sociales, le hacen pensar de que realmente la minoría tiene la mayor parte del apoyo, que piensa que la minoría lo va a acompañar, cuando estas medidas van en contra de la salud del resto de las personas. Entonces, la mayoría, como acá en Formosa pensamos, de que nuestras medidas siguen siendo las mejores, que tenemos próximamente la vacuna para poder dar una protección a la población de riesgo, tenemos que seguir intensificando y contagiando esta medida preventiva para todos, utilizando el barbijo como corresponde, manteniendo el distanciamiento social cuando uno está en un espacio público, evitando las reuniones, por sobre todo donde haya personas que no son de nuestro propio grupo familiar. De esta manera, en los próximos meses podremos seguir manteniendo este estado sanitario que sigue siendo el mejor de la Argentina, con la menor cantidad de fallecidos, aunque hoy lamentamos también el fallecimiento de un formoseño. Tenemos que seguir trabajando entre todos para lograr estos resultados. Gracias.
Muy bien, pasaremos a las preguntas correspondientes del día de hoy. Buenos días. La primera pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante, Formosa, Radio Amistad, 88.9 Formosa. El tema referido a aborígenes y hospitales. Ante lo emitido por el canal TN y las acusaciones de una concejal sobre los aborígenes de la localidad de El Potrillo, ¿qué nos pueden decir de los hospitales de esos lugares? ¿Cómo es el modus vivendi de los aborígenes? ¿Qué asistencia les brinda el gobierno? Pudimos observar en el día de ayer un programa de una, creo que fue Canal 13 o TN, como nos tiene acostumbrados con sus visitas repetidas durante este año, pero ya hace muchísimos años que venimos realmente los formoseños sufriendo este tipo de ataques mediáticos por este grupo. Y una vez más han demostrado que, desconociendo absolutamente la realidad de los formoseños, arman montajes periodísticos especialmente preparados para el consumo del resto del país, fundamentalmente de los porteños, pero el resto del país que no conocen Formosa. Los que conocen Formosa, apenas 2 minutos de ver ese informe, se dan cuenta de la cantidad de mentiras y falsedades en que incurren. Son montajes periodísticos hechos para dañar la imagen del gobernador, de los formoseños, de nuestra provincia y también del justicialismo y del presidente de la nación. Para eso está preparado. Ellos están en campaña política. Tenemos que entender eso, y una vez que nosotros comprendemos y hacemos esa lectura, nos daremos cuenta de su accionar, y que por supuesto están llenos de mentiras visibles, pero rápidamente apenas empiezan el programa. Esa filmación fue hecha en la localidad del Potrillo, a escaso 200 o 300 metros del hospital del Potrillo, y la periodista decía tranquilamente de que no existía ningún hospital en toda la zona, mientras que el Potrillo tiene un laboratorio con equipamiento de primer nivel, con profesionales, no solamente médicos, técnicos de laboratorio, bioquímicos, odontólogos, enfermeras universitarias, sino también está constituido por los mismos aborígenes que han estudiado y que brindan su servicio en ese lugar. Sin embargo, ignoraron completamente que a 200 metros de donde ellos estaban filmando había un hospital de estas características que tiene hasta su propio laboratorio de diagnóstico de PCR, que muchas ciudades grandes en la Argentina no lo poseen. Ignorando también que el Distrito Sanitario número 1 de Ingeniero Juárez posee un hermoso hospital inaugurado por el presidente Néstor Kirchner y el doctor Gildo Infram en su momento, también con todas las características de un hospital de segundo nivel de complejidad, con cirugías, todo preparado para hacer cesáreas. Y decía esta señora periodista de que los aborígenes o las mujeres aborígenes debían trasladarse hasta las lomitas para tener sus partos. Absoluta mentira, desconociendo el trabajo intenso que se viene haciendo durante muchísimos años en esa zona con todos los aborígenes, pero con las mujeres especialmente, y también con los niños, buscando y lográndose reducir la mortalidad a niveles impensados desde hace 10 o 15 años atrás, en donde en ese lugar no existía agua potable. Hoy tienen agua potable no solamente en un pozo, sino agua potable con red domiciliaria gratis, energía eléctrica en los domicilios, en todo ese territorio Ramón Lista donde estuvieron recurriendo el departamento Mataco, energía eléctrica, escuelas primarias con jardín de infantes, escuelas secundarias y hasta escuelas técnicas, agrotécnicas y técnicas en ese lugar.
con registro civil instalado para respetar el derecho fundamental que tienen todo ser humano a tener una identidad, conectados por redes de Wi-Fi, tienen señales de Wi-Fi en todo ese territorio, en fin, caminos, asfalto, no hay directamente ningún área que haya sido descuidada. Ellos desconocen y van a mostrar a 200 metros del pueblo un montecito de ese lugar, diciéndose que se le implantaban chip, demostrando su ignorancia total sobre el tema a las mujeres para que no tengan hijos. ¿De qué chip está hablando? Bueno, y sin embargo, esto es lo que estuvieron haciendo para consumo de gente que directamente no entiende mucho de esta cuestión y que está dispuesto a consumir y a creer este tipo de mentiras. La siguiente pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. El Consejo había anunciado que estaban trabajando en medidas paliativas que asistan a los sectores que se manifiestan hace una semana por ser los más afectados por la fase 1. ¿Cuáles son esas medidas y desde cuándo entrarían en vigencia? ¿Puede contestar? Bueno, efectivamente, estas situaciones se están hablando con los miembros de los distintos sindicatos, con los dueños de restaurantes. Dentro del diálogo se van a solucionar los problemas particulares que puedan tener tanto los trabajadores como los comercios. Este es el momento de poder disminuir justamente la cantidad de personas que puedan estar circulando en la calle. Entonces, por sobre todo priorizando, como decimos siempre, la salud y la vida, que en este momento hace que tengamos que quedarnos más en nuestra casa, que únicamente circulen las personas esenciales, estas situaciones que tienen como consecuencia que un efecto colateral no deseado en estas decisiones por nadie, pero que lógicamente tiene personas que se afectan en su trabajo, en su economía, se van a ir buscando a través de los canales de diálogo las soluciones. Lo que sí tenemos que entender es que la gran mayoría que se manifiesta utiliza a estas personas para buscar otro tipo tener otro tipo de objetivos. Entonces, tenemos que separar las cosas. Este grupo realmente tiene un reclamo real que tiene que ser analizado para dar una solución y evitar ser utilizado por otro grupo de personas que tiene otros objetivos distintos, que es justamente quebrar nuestro estado sanitario, que haya casos, que haya contagiados y que haya muertos. Esa es la situación que quieren mostrar como una falla de nuestro sistema de prevención y protección que se ha dado durante todos estos meses. Entonces, separemos las cosas. Estas cuestiones van a ser analizadas, están siendo dialogadas con los distintos actores y, por otro lado, que no se mezclen con este otro tipo de objetivos distintos a lo que tiene la comunidad en general. La siguiente pregunta es de Sergio Lázar, Radio La Mira. 86 mujeres embarazadas de comunidades aborígenes del oeste provincial denunciaron en un medio de comunicación nacional que se escondían en el monte para que la policía no se lleve a sus bebés. ¿Tienen conocimiento de esta información y qué medidas se tomó al respecto? Sería bueno conocer la identidad de esas mujeres, porque realmente es una mentira burda y total. Volvemos a repetir, están en campaña política electoral, y esto lo están haciendo, y eligieron el peor momento de la pandemia para elegir hacer campaña política electoral en nuestro territorio, buscando de esta manera hacer daño, porque eso es lo que están logrando, hacer daño a nuestra población. Esas mujeres, no, fíjense ustedes que yo he visto la información, algunas de las mujeres que estaban con las caras tapadas, un montaje periodístico, esto es evidente que es así, no hay ninguna duda, y ya lo vamos a demostrar también. Con la cara tapada, dijo que hace 6 meses que estaba en el monte, 6 meses que estaba escondida en el monte y estaba embarazada de 6 meses. O sea, es evidente que le dieron letra.
porque quiere decir que se embarazó y el otro día fue al monte. Es evidente que le dieron letra. Entonces es una mentira total y por supuesto ya lo vamos a demostrar oportunamente. Es importante, creo yo, es también ahondando con esta situación que están viviendo de marcha y manifestaciones, dar una información que uno de los positivos que hemos detectado en el día de ayer estuvo compartiendo la marcha, las manifestaciones. Esto nos indica de que esta persona, pensemos con cuántas personas habrá estado en contacto en esa marcha. Luego dio positivo. Entonces tengamos cuidado, volvemos a repetir, el uso del barbijo, la aglomeración de personas, son medidas nada buenas, nos van a llevar a un aumento de casos, a un aumento de casos positivos y un aumento de fallecimiento. Lamentablemente tenemos que hablar con esta crudeza. Algunos dirán, hay que quieren meter miedo. No, es hablar con la verdad. Sabemos lo que estamos diciendo. Esto es así y créannos porque lo vamos a ir viendo día tras día el aumento de número de casos. Así que, formoseños, tomemos conciencia de esto. Nuestros hijos adolescentes, que muchas veces por ser jóvenes se creen indemnes a todos, no se dan cuenta que vienen, se contagian y llevan a su casa este virus. Me parece importante también recordar para mañana, vayamos a las cosas positivas, la vacunación de adultos mayores de 80 a 85 años, que continuando con la vacunación de nuestros adultos mayores, recordamos que mañana sábado 13 avanzamos con la inmunización de nuestros adultos mayores de 80 a 85 años de la ciudad de Formosa. Podrán acercarse a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID de 7 a 13 horas en la escuela habilitada más cercana a su domicilio según el circuito electoral a la cual pertenece. Pueden observarse en las placas los barrios que comprenden cada circuito electoral y el establecimiento educativo que corresponde a cada caso. No deben olvidarse de concurrir con el DNI de la persona a vacunarse. Ya en el día de la fecha, los voluntarios por la salud y la vida están recorriendo casa por casa, entregando este mismo folleto para que los familiares estén atentos y puedan trasladar, los que puedan ser trasladados hasta el lugar de la vacunación, a sus adultos mayores que están residiendo en ese lugar, y que mañana recuerden que si el adulto mayor tiene dificultad para caminar, va a haber disponibles sillas de ruedas en cada uno de los establecimientos educativos, pero también tienen la posibilidad de solicitar que se acerque un vacunador hasta el automóvil o vehículo en el cual está alojado el adulto mayor, que es un equipo especialmente preparado para atender esta situación, se acercará hasta el vehículo para poderle vacunar. También conocemos, por supuesto, que hay adultos mayores que están con dificultad, mucha dificultad para moverse y que no van a poder acercarse. En ese caso, lo que tiene que hacer el familiar es con el DNI acercarse hasta la escuela correspondiente y ahí informar que también va a haber otro equipo con un móvil de vacunadores que se va a trasladar hasta el domicilio para poder aplicar la vacuna correspondiente. No queremos que ningún adulto mayor deje de recibir la vacuna el día de mañana, porque de esta manera sabemos que estamos protegiendo su vida, más aún con estos aumentos de número de crecientes que estamos teniendo en nuestra ciudad. Siguiente pregunta. La última pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Entre los casos positivos, ¿hubo alguno que haya recibido las dosis de la vacuna o una dosis? Y de darse un caso así, ¿cómo se lo trataría al paciente? Sí, hubieron, si mal no recuerdo, no tengo el número exacto, pero fácil, 3 personas ya que tuvieron diagnóstico posterior a la primera aplicación de la dosis, pero
esos 3 casos, 2 estoy segurísimo, pero creo que eran 3, fueron muy inmediatos, o sea, apenas se aplicaron la vacuna, 2-3 días después se termina haciendo el diagnóstico, uno asume, por lo tanto, que ya estaba en un periodo de incubación cuando se vacunó. Y si no fue así, no alcanzó obviamente a formar los anticuerpos necesarios. Siempre decimos que posterior a una vacuna, mínimo tiene que pasar 14 días para comenzar a tener anticuerpos suficientes. Y la particularidad a su vez de esta vacuna que se necesita 2 dosis para poder ser lo más óptimo posible, y a su vez luego de los 14 a 21 días de la segunda dosis es donde recién comienza a tener su mejor efectividad. Por lo tanto, la primera dosis no representa mucha efectividad, necesita 2 en esta vacuna en particular. Muy bien, con esto hemos finalizado el parte informativo del día de hoy. Muchas gracias, nos veremos mañana en este mismo horario.